muchos de vosotros ya me conocéis. Soy profesor aquí de Ingeniería Biomédica, sobre todo en asignaturas relacionadas con la informática y la bioinformática. Doy clase además justo en primero y en cuarto, por lo que a casi todos los alumnos he conocido a casi todos los alumnos que pasan por la universidad. Y hoy os he venido a hablar de una de las líneas de investigación que acaba de explicar Abraham. Son 5 líneas y la primera de ellas es la identificación de metabolitos. Lo que hacemos es aplicar nuestros conocimientos de ingeniería a problemas de ciencias de la vida. Y en esta presentación concretamente lo que vamos a hacer es explicar el principal área de la biología donde lo aplicamos, que es la metabolomica, la bioinformática. Os voy a presentar otro grupo de investigación, además del grupo de ingeniería biomédica que formamos todos los profesores de esta universidad, de esta titulación, ¿no?, de la universidad. Y al final os voy a presentar propuestas específicas de trabajos de fin de grado, que son líneas de investigación que han surgido de esta colaboración. Bueno, esta es la cascada tradicional de las ciencias ómicas. Las ciencias ómicas contienen muchos más campos, pero habitualmente se resumen en estos 4. La genómica, que contiene las moléculas más grandes que son los genes, la transcriptómica, la proteómica y la metabolómica. La metabolómica es un término que surgió a finales de los 70, pero en ese momento la instrumentación no permitía realizar el análisis o no era tan precisa como para estudiar los metabolitos, que son las moléculas que forman parte de la metabolómica, que habitualmente tienen un tamaño menor a 1500 Daltons, y es por ello que hasta los 2000 más o menos que la instrumentación avanzó y empezaron a surgir se empezaba a aplicar la metabolómica, la espectrometría de masas. Este área de investigación no empezó a coger peso. Actualmente, de estas 4 ciencias ómicas, la metabolómica es la que más producción científica genera. Y dentro de los estudios, ya sean básicos o ya sean clínicos, hay 2 posibles alternativas o estrategias. La primera de ellas es la estrategia top-down, que básicamente consiste en estudiar el organismo en cuestión del que se tiene interés y estudiar las moléculas más grandes, los genes, ver cómo afectan al ARN mensajero, posteriormente las proteínas y por último los metabolitos. Esta estrategia suele ser una estrategia targeted, donde se parte con una hipótesis previa, pero tenemos otra aproximación que es la bottom-up, de abajo arriba, donde se comienza estudiando los metabolitos más pequeños. Y la principal innovación de esta estrategia es que la metabolómica permite realizar estudios no dirigidos, donde no se parte de una hipótesis previa, se analizan muchísimos datos y habitualmente cambios entre diferentes grupos a nivel metabólico, a nivel muy pequeño, y consigue o permite descubrir biomarcadores a una etapa más temprana de diferentes enfermedades. Y este es uno de los ejemplos de toda la cantidad de datos que genera un espectrómetro de masas, que habitualmente se acopla a una técnica de separación previa, y entonces los investigadores de ciencias de la vida tienen una matriz de datos bastante grande con información de MZ, intensidad, diferentes propiedades que han obtenido de las muestras biológicas. Ellos literalmente se tiran meses analizando estos datos, en muchos casos de forma manual, en un Excel, y no parece la estrategia más apropiada, tanto por tiempo como por eficiencia. Esto está sujeto a errores humanos, está sujeto a errores o incluso experimentales al pasar de unos formatos a otros. Y lo mejor, o una de las aproximaciones que hacemos, como podemos ayudarles, es aplicar técnicas de análisis de datos y aplicar nuestros conocimientos para proporcionarles herramientas y que puedan desarrollar el análisis, la investigación de ciencias de la vida, la investigación básica. Y ahora os voy a hablar del CENBio, que es el centro de investigación donde se realiza. Algunos de vosotros lo conocéis porque se suele hacer alguna visita, tanto en grado como en máster. Esta parte de la derecha que veis sería
la parte de la instrumentación. Nos falta aquí una instrumentación bastante novedosa que es el Ion Mobility, movilidad iónica, que no aparece en la foto. Y esta es una de las partes que realiza la metabolómica, el análisis de las muestras biológicas. Pero la mayor parte del tiempo los investigadores no están aquí, que como veis solo hay dos, sino que están aquí enfrente del ordenador. Nosotros podemos, ya os digo, podemos ayudarles a realizar estas tareas y es de lo que tratamos de hacer. Dentro del CENBio os voy a dar algunos datos. Bueno, el CENBio es uno de los centros de referencia en Europa para metabolómica. El principal socio del CENBio es Agilent, que es una compañía que proporciona instrumentación bastante novedosa y tienen acuerdos con el CENBio que básicamente Agilent proporciona la instrumentación y el CENBio prueba la instrumentación, la utiliza para desarrollar investigación. Dentro de la universidad es uno de los centros más punteros, con más generación de conocimiento y es un entorno multidisciplinar, internacional y amistoso. En el CENBio hay investigadores de diferentes partes del mundo, además los investigadores realizan estancias en diferentes partes del mundo también. Durante los 4 años que yo desarrollé el doctorado yo hice una estancia en Canadá y mis compañeros que hacían allí el doctorado, uno de ellos estuvo en Sudáfrica, varios han estado en Polonia, en Reino Unido, en Brasil, ahora no recuerdo más sitios, pero bueno, en el campo de la metabolómica hay bastantes laboratorios que realizan este tipo de investigación y hacerlo. Y lo mismo para estudiantes de entrada. Y hay estudiantes que vienen aquí al CENBio a realizar su trabajo de fin de grado, también trabajo de fin de máster, incluso máster completo y doctorado. Y lo mismo, vienen de diferentes partes del mundo. Han venido de Vietnam, de Polonia, de Italia. Ahora mismo actualmente hay, creo, un estudiante de Italia, de Croacia, de Reino Unido, bueno, de diferentes sitios, por lo que proporciona una oportunidad para desarrollar una carrera académica en caso de que lo tengáis como alternativa en lugar de dedicaros a la industria. Estos son algunos ejemplos de producción científica del CENBio. Utilizando la metabolómica se detectaron o se identificaron biomarcadores, que son metabolitos que cuando están diferenciados o cuando sufren una alteración sirven como marcadores más tempranos en la detección del Alzheimer. Actualmente, esto es de 2019, actualmente también lo han encontrado para el Parkinson y es muy importante en enfermedades como el Parkinson, porque cuando se detectan los síntomas físicos, esos temblores, el 80% de las células ya están destruidas. Detectarlo antes nos permite ralentizar ese proceso. También se desarrolla investigación para la detección de nuevos compuestos. En la metabolómica siguen apareciendo nuevos compuestos. En el CENBio detectaron 2 ácidos arginos subcínicos. Y también desarrollamos herramientas bioinformáticas como Theumas Mediator, que ayuda al análisis de datos y que la utilizan, como podemos ver aquí, en diferentes laboratorios de todo el mundo. Tiene una media mensual de 400 usuarios y la utilizan en diferentes países, en Alemania, en España, Estados Unidos, China, Polonia, Brasil. Luego, nuestro trabajo puede tener un impacto, lo que es bastante gratificante. Además, la media de los usuarios no suelen ser usuarios que utilizan la herramienta, la ven 4 segundos y no les gusta, sino que, como podemos ver, 21.000 de las sesiones que tenemos tardan más de 15 minutos. Esta herramienta además fue galardonada con el premio de Analytical Scientist Innovation Awards en 2018 y ahora ya os voy a hablar de las líneas de investigación o las propuestas de TFG. Van a empezar 2 TFGs que se hicieron ya el año pasado por algunos de vuestros compañeros. Uno consistió en investigar o analizar cómo funcionaban las herramientas de fragmentación de lípidos. Los datos experimentales del CENBio sobre lípidos fragmentados se probaron en las diferentes herramientas computacionales, se obtuvieron métricas y es un trabajo bastante útil para ellos. Se hizo un análisis de diferentes librerías para obtener descriptores moleculares, en concreto la sección eficaz de colisión. También se realizó el año pasado.
Y para este año tenemos diferentes propuestas. Una es hacer una critical review, una revisión crítica desde un punto de vista teórico y práctico sobre los repositorios de datos en metabolómica. Hay un problema y es que en la metabolómica los datos están muy dispersos en diferentes fuentes y hay varias iniciativas sobre repositorios de datos. Querríamos conocer cómo afecta esta dispersión y cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos. También hay otro sobre incluir diferentes librerías de una técnica de separación que se llama capilar electrophoresis acoplada a espectrometría de masas. Otro que sería parecido, pero en vez de este tipo de datos, fragmentación por espectrometría en tándem. Luego, para mejorar o para continuar con el trabajo de la collision cross-section, crear un servicio que utilice otra técnica de separación que se llama movilidad iónica y que analiza esa sección eficaz de colisión, donde ya tendríamos los datos y sería crear un servicio. Y por último, un visor de espectros, que básicamente sería una herramienta bastante visual sobre cómo fragmentan las moléculas. Estas 5 propuestas que se han hecho aquí están ordenadas según el nivel de programación que tenían. Las primeras requerían un nivel de programación bajo, esta última requiere un nivel de programación más alto. Este sería el resumen para todos aquellos que estéis interesados cuando veáis el vídeo, que podáis ver las propuestas que tenemos y podáis hablar conmigo, con Abraham, con Sergio Saugar, con Tino o con Antonio, que somos principalmente los investigadores que trabajamos en esta línea. Y esto sería todo. Ahora voy a dar paso a la siguiente línea, que es Abraham. Vale, al final haremos preguntas, pero vamos, para que no se extienda, ahora creo que es mejor presentar las cosas. Bueno, la línea siguiente es la de análisis de señales biomédicas. La línea que os ha presentado Alberto es, aunque ya tiene como 7 años, la más reciente del grupo. Y es un poco diferente del resto de las líneas. Entre las otras hay bastante más sinergias entre lo que hacemos en el resto de las líneas. Eso no quiere decir nada de la línea de Alberto, está siendo una línea tremendamente productiva y está teniendo mucho impacto, ¿no? O sea, tener una herramienta científica que 400 personas la usan cada mes está muy bien. La siguiente línea es el análisis de señales biomédicas. Aquí estoy hablando de hacer algoritmos que sean capaces de extraer información útil para identificar marcadores de patologías que pueden llevar a un diagnóstico sobre cosas como electrocardiograma, encefalograma, electromiograma, presión arterial, saturación de oxígeno o la voz. Y esto típicamente suele implicar primero procesado de señal, análisis de esas señales, cosas que los que estáis en cursos superiores habréis visto en asignaturas pues como tratamiento digital de señal, por ejemplo, o señales biomédicas, y suele involucrar también técnicas de machine learning, de aprendizaje automático. Una vez que se ha extraído una serie de información con las técnicas de procesado de señal, una serie de features, hay que tratar de, normalmente de modo automático, pues discriminar cuáles son los pacientes que tienen alguna condición o cuáles son sujetos sanos que no tienen ningún tipo de condición. Dentro de análisis de bioseñales podríamos decir que trabajamos en 4 áreas diferentes. La primera es lo que se llama análisis de variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es lo que es un poco más difícil de comprender y por eso voy a dedicarle un par de diapositivas. Análisis de voz para identificar distintos tipos de patologías. El uso de técnicas de aprendizaje automático para el análisis de parámetros fisiológicos y el diseño y testeo de soluciones de telemonitorización de pacientes. El músculo cardíaco, el corazón, está controlado por una parte del sistema nervioso sobre la cual no tenemos un control voluntario, es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso determina cuándo arranca el latido, al menos si ese es un latido normal no producido por el automatismo del miocardio, pero nosotros no podemos decidir cuándo late el corazón, aunque sea esa parte no consciente de nuestro sistema quien la controla.
y esa parte también controla pues muchas otras partes del cuerpo. Otro ejemplo sencillo de algo que no podemos controlar conscientemente es la dilatación de la pupila. Aunque es un músculo nuevamente el que lo controla, nosotros no podemos a propósito dilatar o contraer la pupila. Analizando las distancias que hay entre cada par de latidos consecutivos, ¿qué pasó aquí? Que me está avanzando. Analizando las distancias que hay entre cada par de latidos consecutivos, podemos tener información de ese sistema nervioso autónomo y de dos partes principales que tiene, simpático y parasimpático. Cada vez que hay un acortamiento, cada vez que se acelera el corazón, significa que el sistema simpático ha predominado, y cada vez que hay un alargamiento, como ahí, significa que ha sido el sistema parasimpático el que ha predeterminado. En un corazón sano, lo que queremos ver, incluso en reposo absoluto, es que esas distancias varían mucho. O sea, lo que vimos aquí es señal de un corazón sano. Ese electro se hizo a un sujeto que estaba descansando en una camilla sin moverse en absoluto. Y sin embargo, este latido relativamente corto, ese es bastante ancho. Eso significa corazón sano. Eso significa un corazón funcionando de un modo bastante bueno. Si esas distancias entre latidos varían mucho, y eso lo podría medir con una métrica tan sencilla como la desviación estándar, eso es síntoma de salud. Si varían poco, es síntoma de falta de salud. Si no varían, es síntoma de muerte cerebral. Y ese paciente ya no está ahí, aunque ese corazón siga latiendo, ¿no? De hecho, el término constantes vitales, que a veces se emplea para referirse a estas cosas, es totalmente erróneo. Se empleó porque cuando se les dio este término todavía no había herramientas computacionales que permitieran darnos cuenta de este tipo de cosas. Más allá de la desviación estándar, calculando cosas que a lo mejor alguno todavía las está estudiando ahora y todavía no sabe si eso tiene aplicaciones prácticas, como la transformada de Fourier, se puede cuantificar la actividad que hay en el sistema simpático y sistema parasimpático. Desde el grupo hemos hecho una herramienta que se llama RHRV, es un paquete de R que se emplea para hacer análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Ese paquete tiene unas 1000 descargas mensuales. En ese paquete están implementados algoritmos de terceros y estándar en el campo, y también algunos algoritmos que hemos hecho nosotros. Varios trabajos académicos, de hecho, algunos de los que propongo ahora están hechos en torno a este paquete. El año pasado hubo un TFG bastante bueno que desarrolló nueva funcionalidad para RHRV, y ahora mismo estoy dirigiendo algunos otros trabajos académicos que trabajan también sobre añadir cosas a RHRV, pero lo que propongo aquí es más bien emplear RHRV sobre bases de datos electrocardiográficas dispuestas para buscar marcadores de patologías. Para ver que si comparo esa base de datos con fallo congestivo crónico, por ejemplo, o con pacientes que tuvieron una isquemia durante el registro, hay algún marcador de variabilidad de frecuencia cardíaca que es diferente que si lo comparo con sujetos sanos. La siguiente línea es el análisis de voz con el objeto de identificar algún tipo de problema. El problema puede ser algún problema neurodegenerativo, puede ser algún tipo de problema de disfonía o pueden ser de distinto tipo. Las señales de voz son una señal biomédica también, un poco particular, pero son una señal biomédica, y hay técnicas de procesado de señal y de reconocimiento de patrones que se emplean para intentar buscar pues, sobre ellas marcadores de, por ejemplo, disfonía, problemas en el aprendizaje del habla por parte de niños, de fallo cardíaco sobre el fonendo. El fonendo, sabéis muchas veces que los médicos nos ponen el fonendoscopio en el corazón y escuchan, y ahí tratan de identificar cosas con ese escuchar. Pues la idea aquí es ese sonido, no es voz, pero es sonido, que se oye ese sonido, pues tratar de automáticamente saber, por ejemplo, si hay algún tipo de arritmia o de problema en el corazón. Identificación de enfermedades neurodegenerativas, Parkinson y esclerosis son dos de las que trabajamos. La idea aquí es tratar de buscar características en la voz de estos pacientes que de un modo muy temprano permita saber que van a desarrollar esa enfermedad antes de que tengan sintomatología. Detección de estrés o detección de depresión.
y detección de algún tipo de dificultad en el aprendizaje del habla en el caso de niños de edades tempranas, ¿no? En todos estos casos, al final, lo que hay es un problema de extracción de características, de extracción de datos con técnicas de procesado de señal a partir de registros de voz, y después, típicamente, se entrena alguna técnica de aprendizaje automático con objeto de tratar de buscar marcadores que permitan saber si se tiene esa patología o no. La siguiente propuesta de TFG tiene que ver con el aprendizaje automático bastante. No sé si habéis escuchado el término deepfake, el hecho de que a día de hoy los ordenadores pues, pueden simular imágenes y vídeo totalmente reales. Esas 6 caras que hay ahí son artificiales, han sido generadas por un ordenador, no son personas de verdad, aunque las ves y te parecen fotos de gente, pero no son personas reales. Y abajo veis un vídeo de Putin hablando a la izquierda, y a la derecha es una simulación artificial de ese vídeo, una reproducción mediante una red neuronal de ese vídeo, ¿no? Y es básicamente idéntico. A día de hoy hay técnicas que permiten falsificar imágenes estáticas o en movimiento, vídeo, con un realismo sorprendente. Lo que nosotros queremos hacer es emplear este tipo de técnicas para aumentar bases de datos biomédicas. A lo mejor yo estoy interesado en diagnosticar algún tipo de arritmia rara que sucede con muy poca frecuencia y tengo muy pocos ejemplos de esa arritmia. Y me gustaría entrenar una técnica de aprendizaje profundo que necesita muchos datos para aprender a buscar ese tipo de arritmias. Pero tengo muy pocos ejemplos y me gustaría tener más ejemplos. La idea es emplear la tecnología del deepfake para generar ejemplos de ese tipo de arritmia a partir de los ejemplos reales. Ejemplos que sean muy similares, pero poder hacer lo que se llama pues, aumentación de mi conjunto de datos de entrenamiento. Otro TCG que también proponemos es el uso de software, de un software ya existente, que básicamente hace lo que veis en el vídeo, sigue el movimiento de distintas partes del cuerpo y te genera esa especie de esqueleto, indicando las posiciones de las extremidades en el tiempo. La idea que tenemos es, a partir de eso, hacer un software que sea capaz de capturar la posición de distintas partes del cuerpo. Una herramienta que permita estimar el rango de movimiento articular a través de este software que hace una detección de movimiento. Y la última de las líneas es la telemonitorización, ¿no? La telemonitorización, sobre todo con el COVID, se ha vuelto bastante más popular y famosa, porque durante bastante tiempo era bastante poco recomendable ir a un hospital si uno podía evitarlo, ¿no? Y si había algún tipo de alternativa para tratar una patología, era interesante pues recurrir a una teleconsulta o lo que fuera. La telemedicina o telemonitorización son tecnologías que permiten hacer más accesibles los servicios de salud, que reducen esos viajes al hospital, que independientemente de COVID o no COVID, pues siempre son un riesgo de contraer una enfermedad nosocomial. Eso es una enfermedad que contraes por visitar el hospital, algún tipo de enfermedad infecciosa. Reduce costes porque reduce desplazamientos y al margen de esto, yo creo que tiene mucho potencial para cambiar completamente el modelo de salud actual, que es un modelo totalmente reactivo, donde un paciente tiene una enfermedad, esa enfermedad progresa y se vuelve sintomática, y si esos síntomas perduran o son muy fuertes, por fin vamos al médico, ¿no? Porque si mañana os levantáis con un dolor en la rodilla moderado, no vais a ir al médico, ¿verdad? Vais a esperar a ver qué pasa, y si no pasa y dura mucho tiempo o se va empeorando, es cuando por fin vais al médico. Entonces, típicamente hay mucho retraso entre el momento de empezar la enfermedad, ¿vale? Desarrollar síntomas, esos síntomas perduran, empeoran, por fin voy al médico, el médico me hace unas pruebas, me diagnostica y empieza el tratamiento. Eso es un modelo reactivo. Hay un problema que ya está ahí, porque ya le duele, ya está mal, y va al médico. Un modelo proactivo es un modelo donde yo estoy midiendo cosas en la vida cotidiana, a lo mejor mediante un Fitbit o similar, estoy midiendo parámetros fisiológicos, estoy extrayendo información que me permite detectar que está empezando a haber un problema y a lo mejor tú todavía no lo notas, a lo mejor no tienes síntomas, a lo mejor no tienes dolor, a lo mejor no tienes disnea, a lo mejor no tienes cansancio, pero ya tienes un problema. Y solo después, y antes de que tú lo notes, te podemos avisar.
Para esto, una de las cosas que hace falta pues, es ser capaz de medir parámetros fisiológicos y extraer información de ellas durante actividades de la vida cotidiana. Hace falta tener dispositivos de telemonitorización. Un Fitbit puede medir algunas cosas, pero no puede medir todo lo que interesaría. Un Fitbit mide la frecuencia cardíaca, pero no el electrocardiograma, no me permite identificar arritmias, por ejemplo. Y no mide la frecuencia cardíaca con suficiente precisión para hacer un análisis de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, el TFG que propongo aquí en esta línea sería el desarrollo de una plataforma para monitorizar parámetros fisiológicos, una solución vestible que tenga electrodos empotrados, que tenga electrónica de adquisición de datos y usando una aplicación que ya tenemos desarrollada que grabe parámetros fisiológicos. Y este ya creo que es el último, ¿vale? Entonces pasaría Rugisa. Vale. ¿Seguro? Bueno, yo os voy a hablar de la tercera línea de investigación. Básicamente nosotros nos centramos en los algoritmos que, por ejemplo, desarrolla el grupo de Abraham y los implementamos dentro de los dispositivos hardware, ¿vale? Entonces, si os gusta cacharrear, pues estas son las líneas que proponemos. Ups. A ver. Vale. Tenemos dos líneas, básicamente. Una es implementación de sistemas de procesamiento de señal biomédica, que lo lleva Gabriel, y otra es reducción de consumo y seguridad en dispositivos cardíacos. ¿Vale? Entonces, os voy a hablar primero de... Ay, de implementación. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Básicamente, tenemos un algoritmo de procesamiento de señal, en este caso electrocardiograma, y queremos procesarlo. ¿Qué significa procesarlo? Pues queremos identificar algunos parámetros que nos permiten clasificar esos latidos de corazón si pertenece a una persona sana o una persona con un problema cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Pues básicamente tenemos diseño de unos bloques típicos de procesamiento de señal. Primero empezamos por filtrado, queremos quitar el ruido, queremos quitar el drift. Luego pasamos a identificar los latidos, los picos, ¿no? Y a base de esta identificación creamos unos parámetros y luego usamos esos parámetros para clasificar los latidos. ¿Por qué hacemos esto? Pues esto les sirve de ayuda a cardiólogo, ¿no? Porque sabéis que, por ejemplo, si ponéis un holter, vais a tener 24 horas de grabación de latido de corazón, que luego el médico tiene que ir mirando a ver si detecta alguna irregularidad, ¿vale? De esta manera, pues ya clasificamos los latidos y ya se puede centrar en los latidos irregulares, ¿vale? ¿Cómo queremos hacer esto? Pues con microcontroladores. ¿Por qué? Pues hay unos microcontroladores que consumen muy poco, ¿vale? Nosotros nos estamos centrando en la aplicación de dispositivos vestibles, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues si son vestibles, son móviles, funcionan con una pila, con una batería. Y queremos, pues no queremos estar recargando la pila cada 2x3, ¿no? Queremos que la batería nos dure mucho tiempo. Con lo cual, microcontroladores son una buena solución porque son de bajo consumo, pero claro, tienen la desventaja que tienen poca memoria y poca capacidad de cómputo, ¿vale? Entonces, la idea es, detrás de este TFG, es buscar una solución inteligente, ¿vale? Que nos permite tener buen rendimiento de microcontrolador, pero sin bajar la calidad de los resultados, ¿vale? Ahora voy a hablar un poco más de eso. ¿En qué consiste el proyecto? Básicamente, primero se estudia el algoritmo de procesamiento, ¿vale? Se estudia el algoritmo y se estudian las soluciones para los bloques. Por ejemplo, ¿queremos filtrado de la señal?
vamos a ver si queremos usar un filtro FIR o un filtro IR, ¿vale? Luego, queremos sacar parámetros y almacenarlos en poca memoria que tiene el microcontrolador. ¿Cuántos bits vamos a usar? ¿Más o menos? Si usamos menos, aceleramos luego el proceso de comparación y clasificación, pero perdemos la calidad, ¿vale? Entonces, estas son las decisiones que hay que tomar en este TFG. ¿Dónde se va a programar? En C, ¿vale? Se programa en C, los microcontroladores que tenemos se programan en C. Se trata de procesamiento en tiempo real, eso significa que queremos tener un dispositivo que está grabando nuestros latidos, no son latidos grabados antes, sino que está grabando en tiempo real y está procesando en tiempo real, ¿vale? Entonces, si os interesa luego pues dedicaros a desarrollar este tipo de dispositivos vestibles, pues esta es una buena oportunidad de aprender cuáles son las cosas de tener en cuenta a la hora de diseñarlos. Vale, perdón. ¿Y ahora cómo vuelvo? ¿Cómo se vuelve? Aquí. Vale. Otra línea, otro TFG es implementación de aplicaciones biomédicas mediante FPGAs, ¿vale? Bueno, cuando veis FPGAs, aquí hay mucho miedo, ¿no? Bueno, pues este proyecto no usa VHDL. VHDL ya habéis visto en alguna asignatura, ¿vale? Así que no os preocupéis, no hay VHDL, no hay Verilog. De hecho, se trata todo lo opuesto. No sois los únicos que tienen miedo a VHDL, ¿vale? Hay muchas personas en el mundo, entonces hay gente que se ha dedicado a desarrollar programas de alto nivel que nos permiten programar la FPGA, ¿vale? Entonces, en este proyecto se trata de usar esos programas de alto nivel que son en C, básicamente se basan en C, y desarrollar, o sea, implementar aplicaciones biomédicas en FPGAs y luego evaluar qué hemos conseguido con estas implementaciones. Si cumplen nuestros requisitos o no cumplen, ver un poco cómo se comporta un diseño implementado en lenguaje de alto nivel, pero implementado en la FPGA, ¿vale? Y la tercera parte de esta primera, digamos, parte que lleva Gabriel es aceleración de aplicaciones biomédicas mediante GPUs. GPUs son tarjetas gráficas. Lo bonito de estas tarjetas es que tienen miles de procesadores. Entonces, si tenemos que procesar varias señales a la vez, ¿vale? Podemos dejar que se procesen en paralelo. ¿Qué conseguimos de esta manera? Pues aceleramos el procesamiento, ¿vale? Y la segunda parte es, la parte que llevo yo, es la reducción de consumo y seguridad en los dispositivos cardíacos, ¿vale? Como os he mencionado antes, ¿por qué me centro en reducción de consumo? Pues también nos centramos en dispositivos vestibles que operan con la batería, entonces quiero aumentar la vida de batería y quiero prevenir el calentamiento de chip, ¿vale? Cuando se procesa mucho, la temperatura de chip sube y luego el funcionamiento pues puede fallar, ¿vale? Entonces, como habéis visto en la presentación de Abraham, había un TFG que tiene varios sensores y recogen los datos. Pues nuestra idea es no mandar los datos tal cual, sino que procesarlos también en el dispositivo vestible, ¿vale? Entonces tenemos un montón de datos que nos están llegando, pues de medición de ECG, de electromiograma, de temperatura, de tensión, de lo que sea. Todos estos datos llegan, se tienen que sincronizar y se tienen que procesar, ¿vale? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de gastar la energía de procesador, ¿vale? El TFG que propongo, uno de los TFGs que propongo es reducción de consumo de procesamiento de latidos a través de escalado dinámico de voltaje, ¿vale? Escalado dinámico de voltaje es una técnica muy conocida para reducción de consumo. Y la idea detrás de ella es bastante sencilla, ¿vale? Básicamente yo tengo latidos, viene un latido, mi procesador se pone a procesarlo, detecta el pico, detecta los parámetros, hace la clasificación, hace muchas cosas, ¿no? Cuando llega un latido. ¿Qué pasa después? Una vez que haya terminado, pues nada, entonces se relaja y está esperando al siguiente, ¿no? Entonces, tenemos unos periodos de alta actividad cuando llega el latido, cuando hacemos procesado, y luego tenemos periodos de actividad baja.
¿Cuál es la idea detrás de escalado dinámico de voltaje? Pues cuando necesito energía, cuando estoy procesando, subo el voltaje. Cuando no hago nada, bajo el voltaje. ¿Por qué hago esto? Pues resulta que el consumo depende de manera cuadrática de voltaje, con lo cual, si yo bajo un voltaje 10%, en realidad estoy bajando consumo 20%, casi 20%, ¿vale? Con lo cual, es una técnica poderosa y es muy conocida, es sencilla, pero su implementación no es tan sencilla, ¿vale? Aunque técnica es prometedora, hay muy pocas implementaciones de esta técnica. Entonces aquí, pues queremos implementar esta técnica en FPGA. Eso significa, otra vez, que no vais a tener que usar VHDL, ¿vale? Porque lo que queremos controlar es el regulador de voltaje que está fuera de la FPGA. Ese regulador se controla con un microcontrolador, con lo cual aquí se trata de programar este microcontrolador de una manera inteligente, buscar las señales que nos dicen si el chip está activo o inactivo y para poder aplicar en ese momento subida de voltaje, ¿vale? Este TFG es continuación de un TFG que se hizo el año pasado, muy bueno, y que hemos tenido unos resultados bastante buenos a la hora de ahorrar energía. También es aplicación al sistema de vestibles, ¿vale? Dispositivos vestibles. Y la segunda propuesta que tengo es seguridad en los dispositivos cardíacos. Básicamente, como estamos cada vez más con unos dispositivos pequeños, son más vulnerables a los ataques cibernéticos, ¿vale? Yo puedo estar con un aparato pues que me mide el electrocardiograma y al lado mío puede estar una persona con una antenita grabando las radiaciones electromagnéticas y a partir de ahí puede concluir pues unos datos de mi salud, ¿vale? Que son datos personales y confidenciales. Entonces, en este proyecto lo que queremos hacer es intentar eso, ponernos en lugar de atacante y intentar atacar este dispositivo que está procesando los latidos para sacar la frecuencia cardíaca, ¿vale? Tiene mucho que ver con lo que hemos visto antes, es decir, ¿cómo va a sacar el atacante la información? Pues cuando hay mucho procesamiento, sabe que, o sea, cuando, por ejemplo, si está midiendo una radiación electromagnética o consumo, si consumo sube de repente, pues sabe que ahí se está procesando. Entonces puede medir tiempo hasta el siguiente procesamiento muy, muy fuerte para sacar este tiempo entre dos latidos, ¿no? ¿Por qué queremos hacer esto? Pues queremos, claro, los atacantes no publican sus métodos, entonces no sabemos qué pueden hacer. Queremos intentar ver qué información se puede sacar para luego desarrollar las contramedidas que van a proteger estos dispositivos. ¿Vale? Entonces, en este proyecto queremos, pues, ¿en qué consiste? Primero tenemos que ver cómo vamos a medir esas radiaciones electromagnéticas o ese consumo y a partir de ahí tenemos que procesar la señal medida, ¿vale? Porque radiaciones electromagnéticas son, o sea, no es tan obvio cómo podemos sacar la información que queremos, que es la frecuencia cardíaca, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta es la tercera línea. Si ya os digo, si os gusta hardware, pues estamos encantados de hablar de ello, ¿vale? Gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Rafael Raya, creo que os conozco a casi todos. Voy a presentar la línea de tecnología de apoyo a la discapacidad, que también pues hay varios compañeros que trabajan activamente en ella, ¿no? Y la idea era pues presentaros los proyectos que están en marcha para que os hagáis una idea de en qué consiste esta línea, ¿no? En general, pues la línea trabaja, aunque hablamos de discapacidad en general, estamos bastante centrados en discapacidad neuromotora, que os podéis hacer una idea que pues que parálisis cerebral, lesión medular, ictus, es decir, toda lesión cerebral que acaba pues en un problema de movimiento. Puede ser lesión cerebral si es neuromotora o puede ser simplemente, por ejemplo, una lesión debida a un trauma, a un accidente, por ejemplo, de coche o al deporte, que entonces estaríamos hablando no de neuro,
sino de motora simplemente, ¿no? En cualquier caso, son problemas que causa una lesión que al final, pues la consecuencia es un problema del movimiento. Dentro de la línea de investigación, pues la dividimos en estas áreas que estáis viendo ahí. La primera es la movilidad, son dispositivos que están destinados a personas que no pueden caminar, que no pueden desplazarse, y ahí pues tenemos todo, digamos, los dispositivos que van a miembros inferiores, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, andadores, exoesqueletos de miembro inferior, etcétera, ¿no? Dentro del área de la manipulación estamos hablando de problemas para manipular objetos, para alcanzar objetos o en destreza fina, pues para mover las manos, por ejemplo, ¿no? Estaríamos hablando también de exoesqueletos de miembro superior o de cualquier otra herramienta que nos permita manipular objetos, ¿no? Y luego hay un área también bastante importante, que es la comunicación aumentativa alternativa, que está muy relacionado también con los problemas o la discapacidad del habla. En muchos casos, pues estas personas, debido a que hay una lesión en el cerebro, nunca se sabe cómo afecta luego a la vida diaria, ¿no? Puede afectar, por ejemplo, a problemas del habla, una persona que no pueda hablar, niños con parálisis cerebral, por ejemplo, es un problema bastante común, o incluso ictus, ¿no? Y esas personas que no pueden comunicarse a través del habla, pues sí que tenemos hoy en día una capacidad a través de la tecnología de crear, ¿no?, medios de comunicación de forma que la persona pues siga expresándose y siga comunicándose. Dentro de ese ámbito pues están las interfaces alternativas, de las que yo voy a hablar un poquito y luego Rodrigo también creo que va a hablar otro poquito más. Y el tema de la cognición, pues es un área que decimos horizontal o transversal a todas las anteriores, porque al final el diseñar un dispositivo para una persona, pues tiene que ser un dispositivo que esté diseñado atendiendo a la cognición, es decir, a cómo esa persona ve el mundo, cómo se relaciona con él, y por eso en cualquier dispositivo que desarrollamos tenemos que conocer primero al usuario, conocer sus necesidades y una vez que conozcamos sus necesidades, pues empezar el diseño, ¿no? Voy a mostrar algunos de los proyectos en los que ya hemos trabajado y seguimos trabajando en ellos. Aquí estáis viendo el proyecto de S-Walker, que es un andador robótico para la rehabilitación de la marcha en pacientes en mayores que han sufrido una fractura de cadera. Mayores, estamos hablando concretamente en este proyecto por encima de los 70 años. Es un proyecto que lo estamos haciendo a petición de una residencia que se llama Albertia, aquí en Madrid. Tiene distintos centros a lo largo en España, pero nosotros lo estamos haciendo con un centro de aquí de Madrid. Y el dispositivo, pues como veis, a nivel de diseño, pues tiene parte mecánica, tiene parte electrónica, tiene parte de programación, ¿no? Todo lo que veis en la carrera, pues de alguna forma está aplicado en un dispositivo de este tipo. Nosotros, dentro de Vanina, por ejemplo, pues se dedica bastante al tema de diseño mecánico, que digamos pues es más ingeniería, por así decirlo, industrial, que para hacer todo este diseño del andador, pues tienes que al final manejar ordenador de diseño CAD, ¿no?, diseño de piezas, etcétera. También para que funcione el dispositivo, pues para controlar los motores, el avance y retroceso del dispositivo, pues lógicamente tenemos que controlar motores, tenemos que hacer diseño de hardware. Y todo eso es el conocimiento, digamos, que tenemos que tener para un proyecto de este tipo. El dispositivo, como veis, pues lo que está haciendo es ayudar a la persona, ayudaría a la persona en tracción a desplazarse, y luego tiene una grúa para que tenga soporte parcial del peso, porque cuando estas personas sufren una fractura de cadera, luego pasan por una operación quirúrgica y luego por un proceso de rehabilitación, ¿no? Ese proceso de rehabilitación, pues cuanto antes comience, mejor. ¿Qué pasa? Que si hacemos la rehabilitación tradicional, que es la rehabilitación basada en paralelas, pues lo que estamos haciendo es que todo el paciente soporta sobre esas estructuras que están operadas todo el peso. Con lo cual, no se puede empezar la rehabilitación desde el momento en que se hace la cirugía. Con este dispositivo lo que hacemos es elevar a la persona de manera que podemos empezar la rehabilitación antes. Dentro de toda esta línea de investigación, pues ya tenemos resultados interesantes de ensayos clínicos que hemos hecho en la residencia, donde vemos que el número de sesiones de fisioterapia que requiere la persona se reduce una tercera parte. Por lo tanto, pensamos que un proyecto que tenemos que seguir trabajando en él, porque verdaderamente tiene resultados prometedores, ¿no? Aquí estáis viendo pues algunas pruebas en la residencia, de cómo se coloca en un prototipo anterior al que habéis visto
en el vídeo anterior. Y aquí, pues en la residencia lo que hacemos es terapias de rehabilitación, ¿no? Una de las líneas que estamos trabajando ahora en este proyecto es crear, una vez que ya tenemos creado el dispositivo, crear escenarios terapéuticos. Es decir, que realmente está muy bien el dispositivo, de forma preliminar ha demostrado que puede producir avances, ¿no?, en la rehabilitación, pero no tenemos todavía creado ningún protocolo terapéutico para usarlo. Entonces, trabajando con los fisios y con los médicos rehabilitadores, pues tenemos que crear, digamos, un programa terapéutico para que al final pues se adapte de la mejor forma posible a las distintas capacidades de los usuarios, ¿no? Dentro de este proyecto también estamos midiendo distintos parámetros. Es una línea que nos interesa mucho medir todo lo que pasa en el paciente y generalmente utilizamos dos tecnologías siempre para medir. Una es la actividad muscular y otra es la medida del movimiento. Una es con sensores de EMG, de electromiografía, que seguramente os suena, y otra es con sensores inerciales que miden el movimiento. Son dos parámetros que para caracterizar una lesión motora son bastante interesantes porque al final tanto la actividad muscular como el movimiento pueden estar afectados cuando hay una lesión neuromotora, ¿no? Otro de los proyectos en los que estamos trabajando es el proyecto Power Up, que es un exoesqueleto de miembro superior para la rehabilitación de niños con parálisis cerebral. Aquí os pongo algún vídeo de niños con parálisis cerebral para que veáis pues, los problemas de movimiento típicos que una lesión en el cerebro inmaduro, en este caso en niños, ¿no?, pues suele ser habitual, ¿no? Aquí tenéis un esquema del proyecto, es bastante... combina bastante de las tecnologías que se están hablando aquí. Tenemos un exoesqueleto que está fabricado en impresión 3D, por lo tanto, pues tenemos todo lo que comentaba de diseño CAD, lo tenemos dentro del proyecto. Tenemos también dos tecnologías que hemos comentado, la tecnología de EMG para medir la actividad muscular y la tecnología de los sensores inerciales para medir el movimiento. Y luego tenemos toda la tecnología de los videojuegos, realidad virtual, que comentará más en profundidad ahora Rodrigo, que nos sirve de apoyo para proponer escenarios terapéuticos más motivadores, ¿no?, para que, sobre todo en el caso de los niños, pues haya una mejor adherencia al tratamiento, ¿no? Es decir, que realmente ellos no lo vean como una terapia, sino que nosotros pongamos un videojuego y controlen ese videojuego a través de los movimientos que nosotros queramos que hagan para rehabilitar la función, ¿no? Es un proyecto que ya está en el último año, que estamos haciendo en colaboración con el Instituto de Rehabilitación Funcional de La Salle y que también pues estamos viendo mejoras en niños con parálisis cerebral que tienen hemiplegia, tienen un lado afectado. Y ahora vamos a hacer una experimentación de 8 meses, pues probando si realmente hay una serie de métricas, ¿no?, una serie de parámetros que tenemos nosotros para medir, para ver si el exoesqueleto mejora la función de miembro superior frente a la terapia tradicional, ¿no? Todo lo ¿Qué trabajos se pueden hacer en esta línea? Pues todo lo que tenga que ver con extraer información relevante de los sensores que estamos hablando. Es decir, nosotros podemos medir la señal muscular o podemos medir el movimiento con sensores inerciales, pero lo interesante aquí es darle al fisioterapeuta una métrica muy interpretada, una métrica que no sea la señal en bruto, sino que realmente le estemos diciendo si está mejorando o no. Entonces, todo lo que avancemos en esa dirección pues será avanzar en la usabilidad de este tipo de dispositivos, ¿no? Todo también el concepto de inteligencia artificial aplicada a extraer información de una señal en bruto y dársela interpretada al fisio, pues para nosotros también sería interesante, ¿no? Aquí os pongo algunas diapositivas del diseño mecánico y también los profesores que aquí tenéis luego grabada la presentación, pues los profesores que están involucrados en cada una de las partes, ¿no?, de estos desarrollos. Y aquí pues tenéis un vídeo de cómo funciona actualmente el exoesqueleto. Si veis, pues consta básicamente de un exoesqueleto fabricado en impresión 3D. Tiene una doble función que nosotros llamamos asiste-resiste. La función de asistir, si os fijáis, tiene en las articulaciones tiene unas gomas elásticas, no tiene ningún motor, por eso le llamamos un exoesqueleto pasivo. Si fuera un exoesqueleto activo, pues sería un exoesqueleto que tuviera motores, ¿no? En este caso lo que estamos utilizando son esas cintas elásticas a modo de asistencia, es decir, que esas cintas elásticas, por ejemplo, le van a ayudar a levantar el brazo y a vencer el efecto de la gravedad. O
dispuestos de otra forma, simplemente cambiando la ubicación de las gomas elásticas, hacemos el efecto contrario, es decir, que en lugar de apoyar el movimiento, le resista el movimiento. ¿Para qué? Para que al final puedan hacer gimnasio, ¿no? Para que puedan hacer algún ejercicio y puedan mejorar el tono muscular. Ese sería el exoesqueleto, que pues tenemos distintos diseños, ¿no? Y dependiendo de las dimensiones de la altura del usuario. Y luego, como veis, pues siempre está apoyado de unos videojuegos, unos escenarios interactivos que lo que hacen es motivar al niño para que se mueva en un movimiento concreto. Una de las tareas que tenemos que hacer aquí, ya al finalizar el proyecto, es crear un repositorio, crear la documentación de todo el proyecto, porque nuestra idea es que sea open source, ¿no? Que todos los planos, todo lo que hemos hecho, incluso toda la publicación, pues sea pública, para que cualquier centro en cualquier parte del mundo pues se pueda imprimir el exoesqueleto y se pueda pues al final beneficiarse de lo que nosotros observemos durante estos 8 meses, que es un beneficio, ¿no? Otra de los aspectos importantes que tenemos que hacer aquí es que, si os fijáis aquí, bueno, no he comentado cómo se controla el videojuego a través de los esqueletos. Nosotros tenemos un sensor inercial puesto ahora en el EXO, de manera que el sensor inercial mide el movimiento y se controla el vídeo en ese movimiento. Para hacerlo libre, digamos, para que realmente sea más fácil de utilizar, lo que vamos a hacer a continuación es que simplemente con una cámara web, que puede estar en cualquier portátil, se reconozca el movimiento del brazo. Es decir, que por ejemplo pongamos un marcador en el efector final del brazo robótico y esa cámara web sea capaz de seguir ese movimiento, con lo cual no necesitamos ningún tipo de sensor más que una cámara web y un software. Por otro lado, bueno, aquí simplemente os muestro algunos vídeos de cómo utilizar esos sensores inerciales, esos sensores que miden el movimiento para, por ejemplo, en este caso, medir el rango cervical, ¿no? Tenemos una línea bastante activa de medir el rango articular, el movimiento de una persona, para extraer métricas que puedan ser útiles para eso, para diagnosticar si está progresando o no, por ejemplo, ante una terapia, ¿no? Y esos sensores también se pueden utilizar, como he mostrado en el vídeo anterior, para controlar un videojuego, ¿no? Entonces, en el caso de niños es particularmente importante porque al final estamos haciendo más divertida la terapia, ¿no? Entonces, todo lo que sea desarrollo de videojuego en esta dirección, pues es una línea que nos interesa y que al final pues estamos cada vez más nutriéndola cada vez más, ¿no? Y ya para acabar, pues otra parte importante es todo lo que os decía de la comunicación aumentativa alternativa, cómo generar nuevas interfaces para que personas que tienen una discapacidad motora severa y no puede controlar el ratón o el teclado, pues a través del movimiento de la cabeza o a través de una señal de EMG, a través de alguna señal alternativa, puedan controlar el ordenador, ¿no? Entonces ahí pues tenemos también una línea de medir, cada vez que desarrollamos un dispositivo, pues medir el impacto que tiene, cómo se controla el ordenador a través de ese dispositivo con una serie de métricas que ya tenemos identificadas, ¿no? Y esto pues sería lo mismo, ¿no? A modo de resumen, pues es una línea que qué tipo de conocimiento suele aplicarse aquí. Pues realmente bastante multidisciplinar. ¿Por qué? Porque tenemos proyectos, por ejemplo, de diseño mecánico, es decir, que vamos a diseñar piezas con herramientas CAD. Tenemos bastante diseño electrónico, es decir, cacharreo, hardware. Si os gusta, pues siempre tenemos proyectos de ese tipo. Y luego, por supuesto, tenemos también programación y software, porque cualquier dispositivo que capture la información de algún sensor y que procese esa información y haga algo, pues lógicamente tendrá un programa que funciona o en un microcontrolador o en una aplicación que capture, ¿no? Y que muestre, visualice esos datos. ¿Vale? Y nada más por mi parte. Gracias. Y ahí tenéis los contactos si nos queréis escribir. Bueno, yo me llamo Rodrigo, todos sabéis quién soy, me habéis tenido para bien o para mal ya en clase.
De lo que os voy a hablar es de las líneas de investigación relacionadas con realidad virtual y aumentada. Estrictamente hablando, esto realmente es una extensión de las líneas de las que ha hablado Rafa antes, porque no dejan de ser interfaces persona-computador. También tiene parte de la medida de parámetros fisiológicos, de la que hablaba antes Abraham, y lo que voy a hacer es explicaros un poco los proyectos que estamos desarrollando ahora y en qué estado de avance tenemos cada uno de ellos y dónde podríais colaborar vosotros si os animaréis a hacer un trabajo fin de grado o similar con nosotros. Básicamente, lo que estamos haciendo se divide en dos bloques. Uno enfocado en la rehabilitación y otro enfocado a la formación. La rehabilitación, como os comentaba antes, tiene muchísimo que ver con lo que estaba explicando Rafa de interfaces humano-computador. Al final, para no soltaros la chapa, porque ya me habéis oído hablar mucho de realidad virtual, supongo, ha habido otras charlas, simplemente resumiremos que la realidad virtual es muy útil para nosotros porque nos permite crear un entorno a muy bajo coste, que en el mundo real sería peligroso, caro o complicado de crear. Además, es un entorno totalmente repetible en el que podemos controlar cada uno de los parámetros con precisión. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, pues en primer lugar, para rehabilitación. La realidad virtual, por su propia naturaleza, lo que hacemos es te pones un casco en la cabeza, agarras unos controladores con las manos, nos proporciona una información muy fidedigna sobre la posición de la cabeza de una persona y de sus manos, por tanto. Entonces, lo que queremos hacer es utilizar esta tecnología para capturar de forma fiel los movimientos del paciente. En este aspecto estamos trabajando con el Departamento de Fisioterapia de aquí de la universidad en un proyecto conjunto en el que lo que estamos haciendo es, bueno, esto es un vídeo que debería reproducirse, espero que sin sonido, vale, perfectamente. Lo que se ha desarrollado de momento, esto lo ha hecho José Ángel, estudiante de doctorado que tenemos con nosotros y está aquí además, es una aplicación para medida del rango cervical utilizando realidad virtual. Aquí lo que ocurre es que la persona que va a utilizar la aplicación se sienta en este entorno virtual, recibe una serie de instrucciones y mueve su cuello haciendo los movimientos. No voy a moverlo porque si no se me deja de ir por el micrófono, pero al final mueve su cuello de determinadas formas, como vais a ver de nuevo en el vídeo, y el resultado es que tenemos una medida de su rango de movimientos cervical. Este rango de movimientos es importante porque nos indica cómo de sana está esa persona en lo que al cuello respecta. Si esperemos que nos permita determinar si tiene dolencias, molestias y demás. Entonces, ¿qué hemos hecho de momento? Pues esta aplicación. ¿Qué estamos haciendo ahora? Por eso tenemos ahí los simbolitos de progreso. En primer lugar, queremos evaluar la precisión de utilizar un sistema de realidad virtual para tomar este tipo de medidas, que es algo que todavía no está muy claro. Nosotros tenemos fe, esperanza en que las medidas sean muy precisas, ya que dentro de la realidad virtual tú tienes una sensación de estar inmerso que es posible precisamente a esta precisión de captura de movimientos, pero queremos determinar si es útil para la rehabilitación. También queremos evaluar diversos dispositivos. No todos los cascos de realidad virtual son iguales. Algunos tienen unas características, otros otras. Unos son más caros, más baratos. Queremos ver si todos servirían para este propósito. Y también lo que queremos hacer es aprovechar para medir otras articulaciones. No solo la cabeza, sino también los brazos. Pero también podemos poner trackers, unos pequeños dispositivos parecidos a los sensores inerciales de los que hablaba Rafa, en partes arbitrarias del cuerpo para determinar el movimiento de esas articulaciones. Relacionado con esto, tenemos la telerehabilitación. Ya que hemos desarrollado un sistema de realidad virtual que permite seguir los movimientos del cuello del paciente, pues lo siguiente que vamos a hacer es utilizar esta capacidad para que el paciente desde casa pueda hacer sus ejercicios de rehabilitación o sus ejercicios de seguimiento sin necesidad de acudir a la clínica. Algo pues que se ha puesto de nuevo muy de moda, como ya dijo Abraham, en estos tiempos de COVID en los que vivimos. Ahora mismo tenemos un proyecto financiado con una empresa que es Nokia y con la Fundación de Lesionado Medular para desarrollar esto. En este proyecto lo que se está desarrollando es, en primer lugar, una realidad virtual remota, en la que la aplicación de realidad virtual, parecido a como es el cloud gaming ahora mismo, con Stadia o con Amazon Luna, se ejecuta en un servidor remoto, pero se visualiza en las gafas del paciente. Esto ya está funcionando, pero con un dispositivo conectado a PC. Queremos funcionar con un dispositivo standalone, es decir, que no necesita PC, como pueden ser las gafas Oculus Quest 2. Y queremos también desarrollar una serie de aplicaciones que permitan al terapeuta supervisar la sesión. Quizá poder tener un feed en vídeo de lo que está viendo el paciente, tener una métrica en tiempo real de sus movimientos, etcétera. Y también poder mostrar la información histórica del paciente. Estos dos últimos puntos de los que estoy hablando, aunque tienen que ver con la realidad virtual, realmente van más enfocados a desarrollo web, trabajo con bases de datos y dispositivos en Internet.
Aquí, como hay muchos vídeos, no sé cuántas veces tendré que darle. Vale, ninguna. Bueno, yo le doy al play en todos. Lo más probable es que me cargue la presentación o que no se reproduzca ninguno. Bueno, pues ya tenemos nuestro sistema de rehabilitación que permite capturar movimientos y la facultad de utilizar este sistema de rehabilitación en remoto. Pero ahora hay que rehabilitar. Y para eso estamos desarrollando una serie de aplicaciones con distintos fines. En estos vídeos que no se están reproduciendo, hay una aplicación que ya desarrolló uno de vuestros compañeros, que se llama Rodrigo, un gran nombre, en el que lo que hizo fue una academia de Jedi para la rehabilitación de movimientos de hombro, codo y muñeca. Entonces, en esta aplicación lo que se hacía, por ejemplo, era para rehabilitar el movimiento de muñeca, que hay que ir haciendo así. Imagino que en casa no me estáis viendo, pero os imagináis que muevo la muñeca. Pues lo que se hace dentro de la aplicación es mover un sable láser con el que se van desviando disparos de blaster. O para hacer este movimiento para rehabilitación de hombro, lo que hacemos es dotar al personaje de los poderes de la fuerza para que al hacer así levante unas cajas por el aire y al hacer estos movimientos pues las mande volando en varias direcciones. Para intentar hacer el proceso de rehabilitación más divertido y aumentar la adherencia al tratamiento del paciente. También tenemos ejercicios de rehabilitación para tareas de la vida diaria. En este vídeo que nos está viendo, aquí vemos a Ana, que es otra estudiante de doctorado, que está haciendo la tesis con Rafa, trabajando en una aplicación en la que tú estás en una granja virtual y tienes que recoger hortalizas, coger manzanas de un árbol, lavar animales, tocar un piano, lavarte las manos. Todo suena muy poco divertido en realidad, pero en realidad virtual es muy divertido y a los pacientes en general les gusta. Entonces, pues vas al árbol, coges las manzanas y además gamificamos ese proceso con un contador de cuántas manzanas has cogido, comparándote con otras personas que también han cogido manzanas para que te piques, no hay nada como picarse en estos casos y demás. Aquí, ¿qué es lo que nos interesa desarrollar? Pues si tenéis una idea para una experiencia de realidad virtual que pueda convertirse en una terapia de rehabilitación, pues estamos dispuestos a escucharla. Nosotros tenemos muchas más. Aquí en estos vídeos que no funcionan solamente he puesto unas cuantas, pero hay otras como por ejemplo una de pedaleo en el que la persona está pedaleando en un entorno de realidad virtual que en vez de pedalear en una bicicleta lo que está viendo es cómo vuela un avión por encima de un escenario y demás. Tenemos muchas ideas a este respecto. Además, y esto ya tiene la comunicación más directa, el enlace más directo con lo que explicaba Rafa antes, estamos en un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que como nos cambian de nombre cada 4 años, siempre se me olvida, llamado Power Up, en el que lo que se hace es, para tratar pacientes, niños en este caso con parálisis cerebral, se utiliza un exoesqueleto y ese exoesqueleto se engancha a un sistema de realidad virtual. De momento tenemos una prueba de concepto muy básica, el exoesqueleto lo estáis viendo aquí, hay una versión más moderna que estaba en las transparencias que os mostró Rafa y lo que queremos es, por una parte, representar ese exoesqueleto en realidad virtual, ya tenemos algo de trabajo hecho en este sentido, pero todavía falta, de tal manera que la aplicación lo reconozca automáticamente. Y además lo que estamos haciendo es coger de ese exoesqueleto una serie de información del paciente en forma de EMG, electromiograma, acordaos, y de los movimientos proporcionados por los sensores inerciales o por el propio exoesqueleto. Esa información va a una base de datos que vamos a poner en la cloud, una base de datos de altas prestaciones que se llama Cassandra, porque son muchísimos datos, los procesaremos y utilizando un sistema de reglas, primero, para ver si funciona y posteriormente de aprendizaje automático, intentaremos ajustar las características del videojuego automáticamente al nivel del paciente. Es decir, que no haya que configurar el juego para cada sesión, sino que el paciente se pone a jugar, el juego recuerda las características, el rendimiento, las habilidades del paciente concreto y adapta su dificultad automáticamente. El objetivo, mantener la curva del flow de tal manera que el paciente siempre encuentre el juego lo bastante difícil para que sea desafiante y que le mejore en su tratamiento, pero lo bastante fácil como para no abandonarlo frustrado haciendo el equivalente en realidad virtual y para una persona con parálisis cerebral de tirar el mando a la pantalla. También querríamos tener una interfaz web para mostrar toda esta información al fisioterapeuta, que al final es el que tiene que supervisar, y poner todo eso bonito. Que al final para las personas que no son ingenieros, médicos, fisioterapeutas, etcétera, es muy importante, como ya se comentó antes, obtener la información más relevante de forma cómoda y fácil. Aquí también se utilizaría el aprendizaje automático, como comentaba antes Abraham, para extraer la información más interesante de
de rendimiento del paciente. De nuevo, la mayor parte de trabajo que hay que hacer aquí no tiene estrictamente hablando que ver con realidad virtual, sino más con trabajo con bases de datos e interfaces web. A ver, ¿este vídeo se verá? Nada, ya abandono. No se puede reproducir archivos multimedia. ¿Y por qué? Bueno, una gran parte de la investigación que hacemos en realidad virtual tiene que ver con rehabilitación. La otra gran parte tiene que ver con formación. Nosotros trabajamos junto con el Departamento de Medicina de aquí de la universidad, un trabajo por el que además puedo decir orgullosamente que nos han dado un premio de innovación docente. Lo que hacemos es desarrollar una serie de procedimientos médicos para que estos estudiantes de medicina puedan aprender a hacer tareas complejas. En nuestro caso, ya hemos desarrollado una pericardiocentesis y un neumotórax. O sea, no se supone que tratar la pericardiocentesis y neumotórax, no causarlo. Imagino que eso es automático, pero bueno, por si acaso lo explico. Para que el estudiante de medicina o de farmacia pueda practicar en un entorno seguro, que es la realidad virtual, cómo tratar a un paciente que viene con estos males a la consulta. En general, esto es algo que no se puede enseñar en el aula y que hasta ahora se ha tenido que enseñar en residencias. Es decir, el médico ya va a la fase de residencia, llega un paciente que tiene esto y mira con cara de animal asustado mientras el médico que está presente hace todo lo que tiene que hacer y él intenta absorber toda la información que puede. Rezamos para que tras haber pasado por este proceso 3 o 4 veces, el residente haya aprendido y cuando vayamos nosotros con un neumotórax nos pueda tratar bien. Pues en este caso lo que proponemos es una aplicación de realidad virtual que permite simular ese proceso de tal manera que el estudiante de medicina puede aprenderlo antes de que lleguemos nosotros. Al fin y al cabo, si en realidad virtual se le muere el paciente, no pasa nada. Carga partida otra vez y ya está. Nosotros trabajamos con este tipo de procedimientos porque lo que queremos desarrollar es la memoria de procedimiento, precisamente. Hay dispositivos de realidad virtual muy caros en el que se utilizan unos controladores específicos que simulan el bisturí y otros instrumentales quirúrgicos. Nosotros no queremos desarrollar la memoria muscular del médico. Al fin y al cabo, el estudiante de medicina ya debería saber cómo hacer los movimientos básicos y cómo coger los instrumentales. Lo que queremos es que memorice la serie de pasos que tiene que hacer cuando le llega a una persona con un mal concreto. De hecho, ahora estamos empezando a integrar, ahora que tenemos más procedimientos, podemos poner un diagnóstico. Antes, cuando solo teníamos pericardiocentesis, pues claro, no tenía sentido diagnosticar porque sabes que si estás en la aplicación de realidad virtual es porque tienes una persona con pericardiocentesis. Ahora que tenemos también neumotórax y vamos a añadir más procedimientos, incluimos un módulo diagnóstico en el que el médico puede pedir determinadas pruebas, se muestran, observar al paciente, ponerle un fonendo, escuchar cómo va su respiración y determinar qué es exactamente lo que le pasa. Queremos, por tanto, desarrollar más procedimientos basados en estos, integrar todos esos procedimientos en un mismo framework y hacer una validación. Esto de la validación, que no lo he comentado en detalle antes, ¿en qué consiste? En que esto se está probando ya con estudiantes de medicina. Entonces, lo que vas a hacer es estar poniendo un sistema de realidad virtual a un montón de estudiantes de medicina, pasándoles encuestas, tomando medidas fisiológicas de ellos, ver su electrocardiograma, ver si se les acelera el pulso, la sudoración, etcétera, y ver si efectivamente este sistema de realidad virtual sirve para entrenarles y o evaluarles. Y también estamos trabajando en la mejora de esta aplicación para que en vez de utilizar controladores de realidad virtual, utilice directamente las manos mediante un sistema de reconocimiento de movimiento de manos. Yo no cojo el mando de realidad virtual, sino que simplemente muevo las manos para interactuar con los objetos que están en el entorno virtual. Entonces, si os interesa esto que os he contado y queréis trabajar en ello, ¿qué tipo de persona buscamos? En primer lugar, pues te tiene que interesar el tema. Si no te interesa el tema, pues mejor ve otra línea de investigación que se acerque más a lo que a ti te va. Pero también, independientemente de que te guste mucho la realidad virtual o creas que te puede gustar, te tiene que interesar programar. Aquí todo se hace programando y, muy importante, estás programando cosas que aún están en beta. Esto de la realidad virtual todavía no está muy extendido, entonces es posible que te cambie el software que estás utilizando a mitad del proyecto o que lo que aprendiste el año pasado este año no valga, etcétera. Esto para mí es muy emocionante, pero sé que para algunas personas pues, puede ser un poco frustrante, entonces tenedlo en cuenta. También puede ser interesante para aquellas personas que les guste trabajar con modelos y entornos en 3D, estos artistas o ingenieros de verdad, que son los que hacen cosas que existen, frustrados. Y también para aquellas personas que les guste rehabilitación, la rehabilitación como problema que solucionar.
También, y esto es muy importante porque muchas veces uno no se lo espera, hay que tomar muchas medidas. Gran parte del trabajo científico no es solamente estar programando, lo cual puede ser positivo para unos o negativo para otros, sino que luego tienes que ir y ver cómo un montón de pacientes, un montón de personas prueban tus programas, rellenan encuestas y pasas mucho tiempo tomando medidas. Esto es importante, es un trabajo tedioso, vital para la investigación. Como esto se está grabando, podréis ver este enlace. No sé si he sido yo o un fantasma. Bueno, como esto se está grabando, este enlace que estáis aquí, tenéis un vídeo 360 en el que hemos hecho una grabación, vídeo 360, ¿no? Para todo el tema de realidad virtual, hemos hecho una grabación de los diferentes experimentos y pruebas que hicimos el año pasado. Lo hicimos para la Noche de los Investigadores. Así que si tenéis una tarde tonta, bueno, en realidad media hora tonta, y queréis cotillear un poco, podéis consultarlo. Y yo soy el último, así que no sé si habrá preguntas, Abraham.